Descubrí que mi mejor amigo robaba a mis padres mientras vivía en nuestra casa. Mi nombre es Samuel, y durante años, consideré a Diego como mi mejor amigo, casi un hermano. Nos conocimos en la secundaria y rápidamente nos volvimos inseparables. Éramos ese tipo de amigos que hacían todo juntos: estudiar, salir de fiesta, hablar de sueños y proyectos. Nunca imaginé que alguien como él pudiera traicionarme de la manera en que lo hizo. Todo comenzó cuando Diego pasó por un momento difícil. Sus padres se divorciaron, y su situación económica se volvió complicada. Una noche, llegó a mi casa con una mochila en la mano y una expresión de desesperación. «No tengo dónde quedarme», me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Sin dudarlo, hablé con mis padres, quienes aceptaron que se quedara con nosotros hasta que las cosas se estabilizaran. Diego se mudó a nuestra casa con poco más que su ropa y unas cuantas pertenencias. Mis padres lo trataban como a un hijo más. Mi madre cocinaba para él, mi padre le daba consejos y hasta le ofreció un pequeño trabajo en su tienda para que pudiera ahorrar algo de dinero. Por mi parte, estaba feliz de ayudar a mi amigo en su momento de necesidad. Al principio, todo parecía ir bien. Diego ayudaba en casa, era respetuoso con mis padres y parecía agradecido por todo lo que hacíamos por él. Incluso se esforzaba en su trabajo en la tienda de mi padre, ganándose la confianza de todos. A veces, mi madre decía: «Diego es como el hijo que nunca tuve», y yo me sentía orgulloso de que mi familia pudiera marcar una diferencia en su vida. Pero, con el tiempo, empezaron a ocurrir cosas extrañas. La primera señal de que algo no estaba bien fue cuando mi madre mencionó que le faltaba dinero en su cartera. Al principio, pensó que lo había gastado y simplemente olvidado, pero luego ocurrió de nuevo. Pequeñas cantidades de dinero desaparecían sin explicación, y lo mismo empezó a pasar con algunos objetos de valor en la casa, como un reloj de mi padre y una cadena de oro que mi madre solía usar. «¿Crees que alguien pudo haber entrado a la casa?», preguntó mi madre una noche mientras cenábamos. «Es raro, porque nunca dejamos las puertas abiertas». «No lo sé, mamá». «Quizás lo dejaste en otro lugar», respondí, tratando de no preocuparme demasiado. Sin embargo, las desapariciones continuaron, y aunque todos notábamos que algo estaba pasando, nadie sospechaba de Diego. Él seguía siendo el amigo encantador y trabajador que conocíamos, siempre dispuesto a ayudar y con una sonrisa en el rostro. La situación cambió cuando un día, mientras revisaba mi habitación, noté que faltaba una pequeña cantidad de dinero que guardaba en un cajón. No era mucho, pero era suficiente para hacerme sentir incómodo. Comencé a pensar que tal vez Diego podía tener algo que ver, pero me sentía culpable por siquiera considerarlo. Decidí no decir nada, pero empecé a prestarle más atención a su comportamiento. Noté que a veces salía de casa sin decir a dónde iba y que siempre parecía tener dinero para salir de fiesta, algo que no cuadraba con su situación económica. Fue entonces cuando decidí tomar medidas para averiguar la verdad. Aunque me sentía mal por desconfiar de Diego, no podía ignorar lo que estaba pasando. La desaparición de dinero y objetos de valor no era una simple coincidencia. Decidí actuar con cautela y observarlo más de cerca. Después de todo, si estaba equivocado, no quería arruinar nuestra amistad ni poner en duda la generosidad de mi familia hacia él. La primera vez que tomé acción fue instalando una pequeña cámara en mi habitación. Era una decisión difícil, pero sentí que era la única manera de confirmar mis sospechas sin confrontarlo directamente. Coloqué la cámara de forma discreta, apuntando al cajón donde solía guardar algo de dinero. Quería ver si realmente estaba desapareciendo de ahí, lo más importante, si Diego era el responsable. Al mismo tiempo, comencé a prestar atención a otros detalles. Por ejemplo, noté que siempre que alguien mencionaba algo sobre las cosas desaparecidas, Diego cambiaba de tema rápidamente o hacía bromas para desviar la atención. Aunque no era una prueba definitiva, me parecía extraño. No pasó mucho tiempo antes de que las cámaras captaran algo revelador. Un día, mientras revisaba las grabaciones, vi a Diego entrando en mi habitación cuando yo no estaba. Caminó directamente hacia mi cajón, lo abrió y tomó el dinero que había dejado ahí como prueba. Mi corazón se hundió al verlo. La imagen de mi mejor amigo traicionando mi confianza fue difícil de procesar. Decidí no confrontarlo de inmediato. En cambio, le mostré las grabaciones a mi padre, quien también quedó impactado. «No puedo creer que haya hecho esto», dijo, visiblemente molesto.
sin embargo, nos aconsejó que siguiéramos observando para asegurarnos de que no fuera un caso aislado. Con el tiempo, descubrimos que el problema era mucho más grave de lo que pensábamos. Una tarde, revisando el historial de transacciones de la tienda de mi padre, notamos inconsistencias en los registros. Había ventas que no coincidían con los ingresos en caja, y varias de ellas estaban vinculadas a los turnos de Diego. Parecía que no solo estaba robando en casa, sino también en el trabajo. Mi madre, quien siempre había defendido a Diego, se sintió traicionada cuando le mostramos las pruebas. Abrimos nuestra casa para él, lo tratamos como a un hijo, y así es como nos paga, dijo con lágrimas en los ojos. A pesar del enojo y la tristeza, decidimos confrontarlo de una manera que no generara un conflicto directo en casa. Queríamos saber hasta dónde llegaban sus actos y si estaba dispuesto a admitir lo que había hecho. Lo que realmente nos tomó por sorpresa fue lo que encontramos en su habitación. Mientras él estaba fuera, mi padre y yo decidimos entrar para buscar más pruebas. Lo que hallamos fue devastador: la cadena de oro de mi madre, el reloj de mi padre y varios billetes escondidos en una caja debajo de su cama. Además, había recibos de compras caras, cosas que claramente no podía permitirse con el sueldo que mi padre le pagaba. En ese momento, ya no había duda, Diego había estado robándonos todo el tiempo. Aunque las pruebas eran claras, enfrentarlo directamente seguía siendo complicado. Mi padre sugirió que lo enfrentáramos como familia para darle la oportunidad de explicarse, pero yo no estaba seguro de que quisiera escuchar sus excusas. Parte de mí quería entender por qué lo había hecho, pero otra parte solo quería que se fuera de nuestra casa y de nuestras vidas. Esa noche, mientras Diego cenaba con nosotros como si nada hubiera pasado, mi padre me miró y asintió. Era hora de confrontarlo. Esa noche, mientras todos estábamos en la mesa cenando, la tensión era palpable. Mis padres y yo intercambiábamos miradas cargadas de significado, mientras Diego, despreocupado, hablaba de sus planes para el futuro, como si todo estuviera bien. Cada palabra que decía solo aumentaba mi frustración. ¿Cómo podía sentarse frente a nosotros, disfrutar de nuestra comida y fingir que no había hecho nada malo? Sabíamos que el momento había llegado. Mi padre dejó su tenedor sobre el plato y lo miró directamente a los ojos. Diego, necesitamos hablar, dijo con un tono firme, pero controlado. Diego pareció confundido al principio, incluso un poco nervioso, pero trató de ocultarlo. ¿Qué pasa? ¿Todo bien?, preguntó, con una sonrisa forzada. Todo esto que hemos hecho por ti, abrirte las puertas de nuestra casa, darte un trabajo, tratarte como a un hijo, ¿por qué nos traicionaste?, continuó mi padre, sin rodeos. Diego se quedó en silencio por un momento, claramente sorprendido. Luego comenzó a reír nerviosamente. ¿De qué estás hablando? Yo nunca los traicionaría. Ustedes son como mi familia, dijo, tratando de sonar convincente. Entonces, ¿puedes explicarnos esto?, pregunté mientras colocaba la grabación en mi teléfono y la ponía en la mesa frente a él. En el vídeo, se veía claramente cómo abría mi cajón y tomaba el dinero. Su rostro palideció al instante. Eso no es lo que parece, tartamudeó, evitando mirarnos a los ojos. Yo solo estaba revisando algo. No iba a quedármelo. La excusa era débil, y lo sabía. Antes de que pudiera seguir hablando, mi padre sacó los objetos que habíamos encontrado en su habitación, la cadena de oro de mi madre, el reloj de mi padre y los billetes escondidos. ¿Y esto también tiene una explicación?, preguntó mi padre, claramente enfadado. Diego finalmente dejó caer la cabeza, derrotado. Está bien, sí, lo hice, admitió en voz baja. Pero no fue por maldad. Estoy desesperado. No tengo a dónde ir, no tengo dinero, y no sabía qué más hacer. Su confesión me dejó sin palabras. Por un momento, sentí una mezcla de pena y enojo. Entendía que estaba en una situación difícil, pero eso no justificaba que nos robara, especialmente después de todo lo que habíamos hecho por él. ¿Y qué hay del dinero que desapareció de la tienda?, le preguntó mi padre, cruzando los brazos. Diego se quedó en silencio, lo que confirmó nuestras sospechas. Había estado robando de la tienda también, probablemente durante meses. Mi madre, quien siempre lo había defendido, empezó a llorar. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Diego? Te dimos todo lo que teníamos, así nos pagas, le dijo con la voz quebrada.
Diego intentó justificarse, diciendo que nunca tuvo la intención de lastimarnos y que planeaba devolver todo cuando pudiera. Pero sus palabras sonaban vacías. Era evidente que solo estaba tratando de salvarse. Lo siento, de verdad, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. No sé qué estaba pensando. Solo necesito una oportunidad más. Pero para nosotros, ya era demasiado tarde. La confianza se había roto, y no había forma de repararla. Mi padre tomó una decisión en ese momento. Quiero que te vayas, dijo con firmeza. Te dimos todo y nos traicionaste. No hay nada más que podamos hacer por ti. Diego trató de suplicar, pero mi padre fue inflexible. Le dio hasta la mañana siguiente para recoger sus cosas y salir de nuestra casa. Esa noche, mientras empacaba en silencio, la atmósfera en casa era densa y cargada de emociones. Diego no intentó hablar conmigo ni con mis padres. Sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer. Antes de irse, dejó una nota en mi habitación. Decía que lamentaba todo lo que había hecho y que esperaba que algún día pudiera perdonarlo. Aunque parte de mí quería creer en su arrepentimiento, otra parte sabía que no podía confiar en él. La mañana en que Diego se fue de nuestra casa fue una de las más difíciles que recuerdo. Hubo un silencio extraño mientras lo veíamos cargar sus cosas en la mochila que había traído meses atrás. No dijo nada, y nosotros tampoco. Mi madre no pudo soportarlo y se encerró en su habitación, ahogada por el dolor y la decepción. Yo me quedé junto a mi padre, observando cómo Diego salía por la puerta, sabiendo que ese capítulo de nuestras vidas había terminado. Después de que Diego se fue, las cosas en casa no volvieron a ser las mismas. Mis padres, especialmente mi madre, quedaron profundamente afectados por lo sucedido. Se sentían traicionados, heridos, y culpables por no haber visto las señales antes. Mi madre solía decir que se sentía engañada en su propia casa y le tomó mucho tiempo superar el hecho de que alguien en quien habíamos confiado tanto nos hubiera usado de esa manera. El impacto en mi padre fue diferente. Él trató de enfocarse en los aspectos prácticos, asegurar la tienda, revisar las finanzas y evitar que algo así volviera a suceder. Sin embargo, también estaba herido. Había tratado a Diego como a un hijo, y ver cómo todo se desmoronó lo dejó con un amargo sabor de decepción. Por mi parte, la experiencia me dejó con una mezcla de emociones complicadas. Perdí a mi mejor amigo, alguien a quien consideraba un hermano, y la traición se sintió como una bofetada. Pero también me di cuenta de que a veces las personas que están más cerca de nosotros pueden ser las que más daño nos hacen. Aprendí a ser más cauteloso y a no dar la confianza tan fácilmente. Poco después de que se fue, me enteré por amigos en común que Diego se había quedado sin hogar y que estaba viviendo en casas de diferentes conocidos, buscando un lugar donde quedarse. Nadie quería ayudarlo por mucho tiempo, y pronto se ganó una mala reputación en el pueblo. Los rumores de sus robos se esparcieron rápidamente, y las puertas que antes se le habían abierto comenzaron a cerrarse una a una. Un día, recibí un mensaje de él, pidiéndome perdón una vez más y rogándome que lo ayudara. No tengo a nadie más, escribió. Sé que me equivoqué, pero por favor, necesito que me des una oportunidad. Sentí una punzada de lástima al leer sus palabras, pero también recordé el daño que había causado. No podía simplemente ignorar lo que había hecho. Finalmente, le respondí que esperaba que encontrara la manera de salir adelante, pero que nuestra amistad había llegado a su fin. Sabía que era una decisión dura, pero también sabía que no podía seguir cargando con su peso. Con el tiempo, mi familia logró recuperarse. Nos costó confiar en otras personas y reabrir las puertas de nuestra casa, pero lentamente comenzamos a reconstruir lo que se había roto. Mi padre hizo cambios en la tienda para asegurarse de que algo así no volviera a ocurrir, y mi madre encontró apoyo en sus amigos, quienes le recordaron que había hecho todo lo posible por Diego. Aunque no lo habíamos planeado, el incidente nos unió más como familia. Aprendimos a comunicarnos mejor, a estar atentos a las señales de que algo no estaba bien, y, sobre todo, a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Si algo positivo salió de esta experiencia, fue la certeza de que, a pesar de los desafíos, podíamos contar los unos con los otros. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esta experiencia me enseñó mucho sobre las relaciones, la confianza y la importancia de ser precavido. Aprendí que las personas pueden ser complejas, que a veces las buenas intenciones no son suficientes y que la traición puede venir de los lugares menos esperados.
Aunque todavía pienso en Diego de vez en cuando, he llegado a aceptar que cada uno toma sus propias decisiones, y las consecuencias de esas decisiones son inevitables. Algunas amistades no están destinadas a durar, y eso está bien. Lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante. Nuestra casa se sintió vacía por un tiempo después de que Diego se fue, pero finalmente la llenamos de nuevas experiencias y buenos recuerdos. Mis padres y yo decidimos que no podíamos vivir en el pasado, y comenzamos a enfocarnos en lo que realmente importaba, nuestro futuro como familia. No sé qué fue de Diego después de aquel mensaje que me envió, y aunque no le guardo rencor, tampoco siento que haya un lugar para él en mi vida. Lo que sí sé es que, a pesar de todo, salimos más fuertes de esta situación y que aprendimos a valorar lo que realmente importa. La traición duele, pero también nos enseña a ser más fuertes, más sabios y, al final, a apreciar más a las personas que realmente nos valoran.